Les invito en esta mañana que abramos nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, y vamos a leer los versículos 9 al 11. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 11. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Gracias, Padre amado, te damos por este mensaje, por esta palabra que hoy tú, Señor, nos has traído para edificarnos, para reconfortarnos, animarnos y amonestarnos. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando en nuestros corazones, que sean tus palabras en mi boca para este pueblo, porque te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hoy quiero comenzar una nueva serie de enseñanzas que hemos titulado Necesito cambiar. Esa es la serie que vamos a comenzar a partir de hoy, una serie que sé que va a ser de gran bendición para nuestras vidas porque necesitamos cambiar, hermanos. Hace mucho tiempo yo miraba un programa en la televisión, no sé si alguno de ustedes lo miraron alguna vez, llamado Cambio Radical, en donde cogían una persona con nariz de cotorra, orejas de murciélago, toda fea, y la transformaban en una serie de cirugías plásticas, lo metían dentro de un proceso y después de un tiempo se lo presentaban a sus familiares y los familiares quedaban sorprendidos por ese cambio radical que había tenido esta persona y lo aplaudían y la persona emocionada. Esta persona había cambiado radicalmente, mas no así en su interior, porque un cirujano, porque un médico no puede cambiar el interior del ser humano. Puede hacer algunas cosas externas, los cirujanos plásticos, pero lo único que puede cambiarnos, que puede transformarnos aquí adentro es nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Y todos nosotros, hermanos, necesitamos, así como esa persona que la cogían con una cantidad de defectos físicos y la transformaban en algo bonito, así debemos nosotros sufrir esa transformación en nuestro interior. Y en esta serie de enseñanzas vamos a hablar de muchos aspectos de nuestra vida. Vamos a hablar sobre la santificación, el dominio de la lengua, sobre la palabra, vamos a hablar sobre la comunión con nuestros hermanos, vamos a hablar acerca de todo el instrumental de nuestro cirujano celestial para producir cambios en nuestro corazón. Pero en el sermón de hoy quisiera presentarles al médico de médicos, al Señor, porque solo Dios puede cambiar
tu vida. Y creo que todos nosotros nos sentimos identificados con este título de esta serie: Necesito cambiar. Necesito cambiar. ¿O no necesitas cambiar? Porque si así tú lo piensas, entonces pobre de ti, porque realmente estás engañado. Todos necesitamos ser transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos capítulo 8 el Señor nos habla de algo muy importante a través de Pablo, y es que dice Romanos 8 que Él, a los que conoció, nos predestinó para que fuésemos hechos a imagen de su Hijo. El propósito de Dios para cada uno de nosotros es que cada día seamos más y más parecidos a Cristo. Y para eso tenemos que pasar por todo un proceso. Por eso quise colocar esa imagen ahí en la portada de la diapositiva de un alfarero con barro en las manos, moldeando una vasija, porque eso es lo que precisamente hace Dios en cada uno de nosotros: transformarnos, limpiarnos. Hermanos, todos nosotros tenemos cosas que cambiar. Unos quisieran tener más confianza, por ejemplo, más fe. Otros quisieran tener más control sobre su ira. Otros no sentir ese descontento, esa tristeza. Otros quisieran no sentir ansiedad. Otros quisieran cambiar su mal carácter, que les acarrea muchas veces problemas en sus matrimonios, en sus hogares. Otros están luchando contra la lujuria, contra la pornografía, contra los pecados sexuales. Otro contra la pereza, la gula, la envidia, la avaricia, la ira. Y hay otros también que dicen que no tienen necesidad de cambiar, que ellos así están bien. Pero eso se llama soberbia. Y esa es otra de las cosas que debemos nosotros cambiar: la soberbia. Porque a veces somos muy soberbios y creemos que no necesitamos cambiar. Y no hay peor enfermo que aquel que cree que no lo está. No hay persona más engañada en este mundo que aquella que se cree buena a sí misma, que no necesita cambiar, que todo está bien en su vida, cuando realmente, hermanos, tenemos que ser cada día transformados, limpiados, y todos, hermanos, necesitamos cambiar. Y en el sermón de hoy, repito, quisiera presentarles, antes que todo, al médico del alma, al Señor Todopoderoso, al único que puede transformar a un ser humano. Muchos hombres han querido cambiar sus propias vidas. El hombre ha intentado, por intentar cambiar, por cambiarse a sí mismo, pero solo Dios puede cambiarnos. Por ejemplo, las religiones tratan de hacer cambiar a los hombres imponiendo reglas, imponiendo cosas de hombres. La psicología, por ejemplo, también ha tratado de cambiar al hombre con el famoso método de la regresión de Sigmund Freud. Este hombre decía que el problema del ser humano era algo que venía desde la niñez. Entonces los ponía en una regresión en sus vidas, en su parte mental, para descubrir cuál era el problema y luego traerlos al presente y empezar a tratarlos en esa área. Cuando, hermanos, ningún hombre puede cambiar a nadie, ni ningún hombre puede cambiarse a sí mismo. No hay ningún método. La filosofía, la psicología, la psiquiatría ha tratado de
cambiar y moldear al hombre. También, hermanos, los gobiernos, los imperios han impuesto sus ideologías, tratando de cambiar al hombre, de cambiar la sociedad. Hay muchos que ponen su confianza en un hombre y dicen, este puede cambiar esta nación, este puede cambiar la situación económica del país, de la situación de la educación, etcétera, etcétera. Pero la Biblia es muy clara y dice que en ningún hombre hay salvación. Y hasta que no venga Cristo a reinar, los problemas van a seguir en este mundo. Van a haber guerras, rumores de guerras, siempre van a haber injusticias. Y la maldad no parará y seguirá. Y las cosas irán de mal en peor, se van descomponiendo más y más. Olvídese que esto va a ir mejorando. Ay, pastor, usted es pesimista. No. Es lo que dice la Biblia. Que en los tiempos finales todo irá empeorando y que vendrá un juicio sobre la tierra por la maldad y el pecado del hombre. Porque, hermanos, la raíz de todo el problema humano es el pecado. No es la educación el problema de esta sociedad. No es lo económico. No es eso. No son los problemas mentales de la gente. Porque el problema del ser humano no es mental. El problema del ser humano es espiritual. Es algo más profundo y se llama pecado. Y es por eso que el hombre, si quiere cambiar, necesita ir a los pies del médico de médicos. Ir a los pies de Cristo. A los pies de aquel que entregó su vida en esa cruz para redimirnos, para lavarnos, para limpiarnos de nuestros pecados y para santificarnos con su Santo Espíritu, con su palabra y hacer de nosotros criaturas totalmente nuevas, porque Cristo no vino a parcharnos, Cristo no vino a poner parche, Él vino a hacernos de nuevo, hermanos. Entonces, por más que el hombre quiera buscar un cambio en sí mismo o fuera de Dios, no podrá conseguirlo, porque solo en Dios puede haber un cambio, puede haber una transformación, solo en Dios, para la vida de esa persona y de los que le rodean, hermanos. En la Biblia encontramos nosotros muchos ejemplos. Por ejemplo, Moisés, un hombre impulsivo, de mal carácter, asesino, porque mató a un egipcio, ¿se acuerda? Era un hombre de un carácter fuerte, duro. Pero el Señor lo trató 40 años en el desierto y después 40 años llevando al pueblo de Israel de Egipto a la tierra prometida. Fueron 80 años de trato y dice la Biblia que llegó a ser el hombre más manso de la tierra, Moisés. A veces nosotros pensamos, no, eso no lo cambia ni Dios. O algunos dicen, no, yo soy un caso aparte, pastor, a mí nadie me cambia, yo soy muérgano. No, el Señor puede cambiar tu vida, puede cambiarte. Solamente el poder de Dios puede hacerlo. Como lo hizo con Pablo también, un perseguidor de la iglesia y un asesino, porque consintió la muerte de Esteban en Hechos 7 cuando era apedreado. Pero este hombre, una vez que tiene un encuentro personal con Jesucristo, cae al piso y le dice al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Dios hace de este hombre, de este perseguidor de la iglesia, de este asesino, lo hace su apóstol, el apóstol a los gentiles. ¿Y qué diremos de la samaritana?
una mujer pecadora, ya llevaba 5 maridos y con el que vivía no era su marido, o sea que estaba en unión libre. Esta mujer era una mujer inmoral, una mujer vacía, una mujer que no había encontrado sentido a su vida, pero Dios toca a esta mujer cuando tiene ese encuentro con Jesucristo, y esta mujer pasa de ser una persona llena de tristeza y de vaciedad a ser una anunciadora de buenas nuevas a los samaritanos. Solo eso lo puede hacer Dios. Pedro, por ejemplo, un hombre impulsivo, intempestivo, aunque también temeroso porque negó a Cristo. Pero Dios toca a este hombre y lo transforma a tal punto que fue él el que dio el primer mensaje en Hechos 2 de evangelismo frente a la nación de Israel, donde se convirtieron más de 3,000 personas. Tremendo, ¿cierto? Lo que Dios puede hacer. Y Dios transforma vidas, y lo ha hecho en tiempos bíblicos y lo ha hecho a lo largo de la historia. Dios cambia el rumbo de nuestras vidas, hermanos. Un ejemplo, José, un muchacho odiado por sus hermanos, vendido por sus hermanos, llevado a una nación extraña con una lengua extraña, y él se porta bien, y por portarse bien y no ser infiel a Dios, termina en la cárcel, siendo calumniado por la doña de Potifar, quien quería acostarse con José. Este muchacho en la cárcel, 2 años sufriendo, pero José nunca renegó de Dios. Él se sometió, él resistió el trato de Dios, porque Dios lo estaba preparando a este joven para reinar sobre Egipto, siendo la mano derecha del faraón. José pudo haberse desanimado y haber tenido un cuadro de depresión, como dicen actualmente, depresivo, pero él no se desanimó. Él siguió adelante. Por eso nosotros no debemos desanimarnos aunque las circunstancias se pongan difíciles, porque a través de esas circunstancias Dios está obrando en tu vida, en tu corazón, está transformándote. Él está haciendo algo nuevo en ti, porque tú necesitas cambiar. José necesitaba cambiar para poder un día llegar a reinar. Usted y yo necesitamos cambiar para que un día podamos nosotros ser instrumentos útiles para toda buena obra, y el propósito de Dios se cumpla no solamente en nuestras vidas, sino a través de nuestras vidas para otras personas. Dios cambia vidas, Dios cambia el rumbo de nuestras vidas. Por ejemplo, el ladrón en la cruz, ese hombre mujeriego, parrandero, jugador, era un ladrón, asesino, por eso estaba en esa cruz. Él merecía estar en esa cruz como el otro que estaba al lado de Cristo. Ambos merecían, Cristo no lo merecía, pero Él estuvo ahí en el lugar nuestro recibiendo el castigo por nuestros pecados. Pero este hombre que estaba en esa cruz, cuando tuvo ese encuentro con Jesús y al creer en Jesús como el Mesías, este hombre que iba al infierno cambió su rumbo al paraíso, porque el Señor le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Dios puede no solamente cambiarte, cambiar tu vida, sino cambiar el rumbo de tu vida aquí presente y el rumbo de tu vida futura.
Porque todos nosotros, hermanos, andábamos como ovejas descarriadas, sin pastor. Pero el pastor y obispo de nuestras almas nos llamó a través de su evangelio. Nosotros creímos, arrepintiendo de nuestros pecados, y aquí estamos nosotros por su gracia delante de Él, siendo transformados día a día, hermanos. Así como estos corintios que miramos de esta iglesia, aquí encontramos nosotros a personas que antes estaban en pecado, pero que ahora estaban alabando el nombre del Señor. Por eso Pablo aquí dice en el versículo 9 del capítulo 6 de 1 Corintios, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dios es bien claro y enfático. Pero que sigue diciendo en el versículo 11: y esto erais algunos. Es decir, hermanos, la iglesia está conformada por hombres y mujeres pecadores que han reconocido sus pecados y que han sido cambiados por el poder de Dios. Personas que antes andábamos en estas cosas, pero que ahora estamos alabando y bendiciendo al Señor. Hermanos, la iglesia de Corintio habían muchos exfornicarios, exidólatras, exadúlteros, exafeminados, exladrones, exávaros, exborrachos, exmaldicientes. Hermanos, eso era lo que había ahí en esa iglesia. Por eso dice Pablo: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. ¿Qué es lo que el Señor ha hecho con nuestras vidas, hermano? Una vez que creímos a su evangelio, hemos sido lavados. Es decir, que estábamos bien sucios. Veníamos con todo esto encima. Pero su sangre que fue derramada nos ha lavado, nos ha limpiado de nuestras iniquidades. Por eso dice: pero ahora habéis sido lavados y habéis sido santificados, es decir, puestos aparte, separados para el Señor, para servirle a Él. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Hemos sido declarados justos y santos, no por nuestra conducta, no por nuestras buenas obras, hermanos, sino por la obra de Cristo, quien murió en esa cruz derramando su sangre para lavarnos y limpiarnos de nuestros pecados. El justo muere por los injustos. Él recibe el castigo por nosotros, y ahora, a través de la fe en Jesucristo, por su gracia, hemos sido redimidos, salvados, perdonados, y Él nos ha declarado ahora justos. Ahora somos un pueblo justo y santo a los ojos de Dios. Pero es necesario, hermanos, para que cambiemos, que reconozcamos nuestra condición de pecadores. Que reconozcamos que estamos enfermos. Que reconozcamos que necesitamos de un médico. Que necesitamos ser sanados, cambiados. Para que yo sea cambiado por el Señor, el primer paso es: debo reconocer que estoy enfermo.
Debo reconocer mi pecado delante del Señor y que necesito del médico celestial. Como Jesús dijo, solo los enfermos tienen necesidad de los médicos. Eso le dijo a los fariseos, a hombres religiosos que asimismo se miraban justos y santos, pero que estaban desaprobados delante de Dios. Jesús les dijo, yo he venido por los enfermos, es decir, por aquellos que realmente reconocen que necesitan del médico de médicos. Usted y yo necesitamos del médico celestial, hermanos. Y todos nosotros hemos estado en ese consultorio con Él, siendo examinados. ¿Por qué nos examinan? Y nos va mostrando lo que hay dentro. Hermanos, necesitamos saber nuestra condición, saber que estamos enfermos y que necesitamos del Señor. Cada día, hermanos, cada momento. Una vez que hemos sido salvados, hemos sido justificados, hemos sido declarados santos y justos, necesitamos ahora entrar dentro de un proceso de transformación de mente, de nuestra alma. Espiritualmente ya listo, hemos sido justificados, hemos sido salvados, pero nuestra mente sigue igual. Nuestra mente necesita ser renovada, necesita ser cambiada. Por eso Pablo en Romanos 12:2 dice, no os conforméis a los deseos de este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que así conozcáis la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Necesitamos renovar nuestra mente, no conformarnos a los deseos del mundo, a los deseos de este siglo. El mundo está tratando de moldear nuestra mente a través de las redes sociales, de la televisión, del internet, de la radio, de muchas ideologías que permean las universidades, los colegios, hasta las mismas iglesias, filosofías de hombres. Nosotros no necesitamos sino la palabra de Dios para renovar nuestras mentes, nuestros corazones, y ser fortalecidos y cambiar nuestras vidas, amados hermanos. Nuestra condición no era nada bueno, hombres pecadores. En Efesios 2:1 dice, leamos, y Él os dio vida cuando estabais muertos de nuestros delitos y pecados, y Él nos dio vida. Estábamos muertos, estábamos separados de Dios en vuestros delitos y pecados, practicando el pecado. ¿Y cuándo sucedió eso? Desde el jardín del Edén en Génesis, cuando el hombre desobedeció a Dios, pecó contra Dios, rebelión. Desde ese momento el hombre fue destituido de la gloria de Dios, como dice Romanos 3:23, porque todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios, es decir, hemos sido sacados del jardín del Edén. Adán y Eva fueron destituidos, fueron sacados del jardín del Edén, y ninguno de nosotros nacimos en la presencia del Señor en el jardín del Edén. Todos hemos nacido fuera de ese jardín del Edén, fuera de la presencia de Dios. Hijos de Adán, nacimos muertos, separados, destituidos de la gloria de Dios, pero ahora en Cristo Jesús hemos nacido de nuevo. Hemos sido ahora nuevas criaturas para vivir una vida diferente, no la vida del mundo, no la vida del mundo. ¿Y sabe qué es lo primero que ocurre en el quirófano de Dios
Y es que Dios lo que hace es, primero que todo, quebranta nuestro orgullo. Quebranta nuestro orgullo. Es lo más duro que hay en el corazón del hombre. Por eso hace poquito hablábamos del orgullo, ¿se acuerdan? Dios tiene que quebrantar nuestro orgullo, nuestra soberbia, y hacernos ver realmente a nosotros como somos realmente. Hombres pecadores, hombres que necesitan de la gracia de Dios para poder seguir viviendo para Dios. Ninguno de nosotros podemos vivir por sí mismo, vivir una vida cristiana separado de Dios. Necesitamos de Dios, de su gracia, de buscarle, de buscar ese cambio en nosotros. Dios cambia nuestras vidas, pero Dios necesita que tú te dispongas en tu corazón. Y si tú tienes algún problema, algún pecado que no has podido vencer, alguna lucha, hay algunos que tienen problemas, por ejemplo, con la ira, tienen mal carácter, como Jonás. ¿Se acuerdan de Jonás? El profeta. Ese sí que tenía mal carácter. Ese se puso bien bravo con Dios, porque Dios, cuando había dicho que iba a destruir a Nínive, no lo destruyó porque ese pueblo se arrepintió de su pecado. Cogió rabia, se puso bravo con Dios. Era un hombre de mal carácter, iracundo. ¿Cuántos de ustedes o de nosotros hemos tenido ese mismo problema, cierto? Como Jonás. Como yo le decía una vez a una persona, tú eres como Jonás. El Señor tiene que quebrantarte, porque muchas veces tenemos un carácter fuerte, otros nos enojamos muy fácilmente, otros somos personas dadas a, digamos, a la mentira. En psicología se llama mitomanía. Oiga, son gente que necesitan mentir, viven una realidad paralela y mienten, no esas mentiritas piadosas, porque pues todos alguna vez hemos mentido piadosamente. Bueno, nos tocó mentir para quedar bien, y bueno, y no, esas mentiritas no hacen daño, no dicen. Pero hay gente que miente porque le gusta mentir, por gusto, ¿cierto? Terrible. Personas también sensuales, muy sensuales. Todo es sexo. Miran a una mujer, no saben mirar a una mujer sin vestirla. Eso es un problema, ¿cierto? Todas esas cosas las traemos nosotros. Todas esas manifestaciones, una de una manera, otro de otra manera. Todos tenemos problemas en nuestro carácter. Y tenemos que mirarnos a nosotros mismos y mirar cuáles son nuestras debilidades, cuáles son esas áreas que necesitamos cambiar. Hermanos, ¿cuáles son esas áreas? Mire, si tú quieres que tu vida cambie, haz un cambio en tu vida. Busca a Dios. ¿Me escuchó bien? Si tú quieres que tu vida cambie, ¿tú quieres que tu vida cambie? Amén. Haz un cambio en tu vida. Busca a Dios. Yo siempre eso le digo a la gente. Es que mi situación, mi problema, mira cómo me siento. Yo siempre les digo, si tú quieres que tu vida cambie, haz un cambio en tu vida. Busca a Dios. Reconociendo que estás mal. Porque el problema es que a veces creemos que estamos bien cuando estamos mal. Pero es que, pastor, yo no soy un asesino, ni ando por ahí haciendo cosas malas, ni robando, pero tienes orgullo en tu corazón. Eres soberbio.
altivo, no amas a tu esposa, a tu esposo. Pronto tú no eres un asesino, ni un ladrón, ni un violador o algo así, porque es que siempre pues miramos como esos pecados como algo más grande, y los hechos son graves, los hechos sí son graves, pero no le damos la importancia al orgullo, por ejemplo, a la soberbia, a la altivez, a la prepotencia, a lo chismoso, a la mentira. Los tenemos como pecadillos por ahí. Eso no, todo eso es pecado. Y todo pecado, por más pequeño que sea, es suficiente para llevarte al infierno. Por eso aquí, mire, Pablo hace una lista de pecados y él habla de la fornicación, los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos. Aquí hay una gama de pecados bastante grande, ¿no? Borrachos, los maldicientes. Oiga, hay veces uno mira a la gente cómo maldice con sus bocas, hablan tan feo. Ni los estafadores. Ay, ¿cuántos habremos estafado, no? No, yo no he estafado, pero has maldecido. No, yo no he maldecido. ¿Has robado tal vez? No, ¿yo cuándo pasó? Cuando te quedaste con ese lapicero ya, o con un lápiz, o con un borrador. Yo recuerdo que en el colegio a veces uno conscientemente se quedaba con los lapiceros. Ya, eso es. No, pero yo nunca he hecho eso. Entonces, pudiste haber hecho cualquier otra cosa, hermano. No hay hombre que no peque, todos pecamos, pero no vamos a poder cambiar en nuestras fuerzas y querer ser diferentes en nuestras fuerzas, porque no vamos a poder. Tenemos que permitir que Dios cambie nuestras vidas, y precisamente ese es el tema de hoy. Dios cambia vidas. Dios cambia vidas. El médico de médicos, Él quiere cambiar tu vida. Él quiere transformar tu corazón. ¿Estás tú dispuesto a eso? ¿Estás tú dispuesto a abandonarte en las manos del cirujano y decirle a Dios, ayúdame, reconociendo que solo Él puede sanarte? Si tú tienes alguna de estas debilidades, ¿qué es lo que tienes que hacer? Reconoce que tienes un problema. Reconoce también que solo Dios puede ayudarte. Ves a Cristo, ves a esa cruz y pídele al Señor que te ayude, que sea Él cambiando tu vida. Dice Romanos 5:8, a ver quién me ayuda para leer. Romanos 5:8, ¿qué dice? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra para con nosotros, en que siendo aún pecadores, o sea, cuando nosotros estábamos allá muertos en nuestros pecados y delitos, destituidos de la gloria de Dios, cuando estábamos así, muertos, Dios nos mostró su amor para con nosotros. ¿En qué forma? En que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, por cada uno de nosotros. Si Él murió por cada uno de nosotros, hermanos, esa es la mayor muestra de amor que hemos tenido de Dios. Que Él haya muerto por nosotros, aún siendo pecadores. Y ese que murió por nosotros para darnos salvación y vida eterna, ese mismo Dios, ese Dios que puede cambiar nuestras vidas, transformarnos. ¿Cuántos de nosotros no tenemos
una vaciedad de nuestro corazón, una tristeza que usted dice, pero ¿por qué me siento tan triste? ¿Por qué ando tan triste? ¿Por qué me siento tan vacío? ¿Por qué me siento tan solo, insatisfecho? ¿Qué es lo que me pasa, Señor? Porque soy tan mentiroso, porque soy tan chismoso. No he podido dejar el adulterio, la fornicación, no he podido. ¿Por qué, Señor? De nuevo te digo, si quieres que tu vida cambie, haz un cambio en tu vida, busca a Dios, acércate a Él. Porque aunque tú no puedas cambiar esas cosas, Dios sí lo puede hacer. Él puede hacer de ti alguien totalmente diferente. Personas que fueron terribles en su vida pasada. Está la historia de Nicky Cruz. No sé si han escuchado la historia de este hombre. Era un hombre peligroso, mafioso, asesino, un hombre terrible. Y una vez un pastor le fue a compartir del Señor. Y una de las cosas que este predicador le decía es: Jesús te ama. Entonces este hombre cogía así el puñal. No me digas más eso. Te voy a triturar con este cuchillo. Y este predicador le decía: aunque me hagas pedazos, cada pedacito mío te seguirá diciendo Jesús te ama. Y estas palabras tocaron y retumbaron en la mente y en el corazón de este hombre, de Nicky Cruz. Y este hombre recibe al Señor y se convierte. Y a la fecha de hoy tiene casi 50 años predicando la palabra del Señor. Un ladrón, asesino, violador, mafioso, de todo. Esa es la obra que Dios puede hacer. Tú puedes decir: no, yo no puedo cambiar eso. Yo soy así, conmigo es caso perdido. O usted puede pensar de otra persona que no, esa persona es caso perdido. A mi esposo nadie lo cambia. No, eso es un hueso duro. A mi hijo nadie lo cambia. A mi papá nadie lo cambia. A mi mamá nadie lo cambia. Usted puede decir eso. Pero la última palabra es la del Señor. Es Dios el que toca el corazón del hombre y el que transforma al hombre. Pero es necesario que primero la persona nazca de nuevo. Es necesario que nazca de nuevo, pero para nacer de nuevo, primero la persona tiene que arrepentirse de sus pecados, saber su condición de pecador, que va rumbo al infierno y que debe cambiar de rumbo. Tiene que arrepentirse, cambiar su manera de pensar con respecto a sí mismo, que no es tan bueno como él pensaba. Y tiene que dar una vuelta de 180 grados y empezar a caminar en pos de Dios y creer al Evangelio de Cristo, que dice que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras y que Él resucitó al tercer día para darnos vida según las Escrituras. Cuando una persona se arrepiente sabiendo su condición de pecado, su condición de muerte, y cree en el Evangelio de Cristo, Dios por su gracia le otorga vida y perdón de pecado. Y de ahí en adelante Dios empieza, así como ese alfarero, a moldear la vida de esa persona, transformarla a través de su palabra, de su Santo Espíritu. Tú puedes haber sido lo peor, pero la Biblia nos enseña que todas las viejas cosas, 2 Corintios 10:17,
pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando Dios hace borrón y cuenta nueva, es borrón y cuenta nueva. Él no se vuelve a acordar de tus pecados pasados. Y si has cometido pecado, dice Juan 2:1, hijitos, si alguno ha cometido pecado, abogado tenemos en el cielo, a Jesucristo. Pida perdón, busque reconciliarse con el Señor y siga adelante en su relación con el Señor. Todos estamos en nuestras luchas internas, tenemos problemas. No se avergüence ante Dios, confiéselo. Dice Proverbios 28:13 que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La misericordia del Señor será derramada sobre aquellos que confiesan su pecado y se apartan, y Dios los va a ir transformando, lavando, limpiando. Si tú eres una persona muy melancólica, triste, el Señor va a cambiar ese lamento en baile, tu tristeza en alegría. Él va a empezar a cambiar todo eso. Si tú eres una persona viciosa o si eres mentirosa, Dios puede, a través de su palabra, con el poder de su Santo Espíritu, puede cambiar en tu vida, llenar todo. Por eso es que el apóstol Pablo en Efesios 5, él dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué pasa cuando una persona es llena de licor? Cae bajo el control del licor, ¿cierto? Se desinhibe la persona y empieza a hacer cosas que no quisiera hacer, ¿cierto? Eso pasa con el licor, pero ¿qué pasa cuando eres lleno del Espíritu Santo? Pasa exactamente lo mismo que con el licor. Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, caes bajo el control del Espíritu Santo. Y entonces esos impulsos pecaminosos ya van a caer bajo el control del Espíritu Santo, ¿cierto? Porque ahora es el Espíritu el que controla tu vida. ¿Cómo poder nosotros tratar con tantos problemas en nosotros? Llenándonos del Espíritu Santo. Llénese del Espíritu Santo. Que cuando usted es lleno del Espíritu Santo, usted va a tener gozo, paz, amor por las demás personas. Usted va a poder ir cambiando eso de las mentiras, tu adulterio, tus fornicaciones, van a empezar a quedar atrás. Pero el problema es que a veces nosotros no nos llenamos del Espíritu Santo. Nos llenamos de licor o nos llenamos de qué, de redes sociales, nos llenamos de televisión, de novelas, películas sangrientas, de brujería, de pornografía, ¿de qué más? Nos llenamos de tanta basura, hermano. Mire, nosotros somos lo que comemos, eso dicen los nutricionistas. ¿Estamos de acuerdo? Dicen por ahí que si usted come zanahoria todos los días, al mes, usted se va a ver naranja. ¿En serio? Haga la prueba. Porque nosotros somos lo que comemos. Usted come zanahoria y al rato va a estar anaranjado, creo. Porque lo que comemos, eso somos. Hermanos, es haciendo espiritual. Lo que usted come en su espíritu, en su alma, eso es. ¿Qué alimento estás tú comiendo? Espiritualmente hablando. ¿De qué te estás alimentando? ¿Qué alimenta tu mente? ¿Es la palabra de Dios?
o son las redes sociales. Tantas cosas que porulan, humanas, de este mundo. Hay muchas cosas de este mundo que nos contaminan, nos desvían del camino de Dios. Hay tanto, por eso todo tiene usted que filtrarlo a la luz de la palabra del Señor. Filtrelo todo. Yo no digo que no se pueda ver televisión, vea, pero filtralo con la palabra del Señor. Todo lo que mire en la televisión, escuche en la radio, lo que mire en las redes sociales, todo filtralo con la palabra del Señor. Toma lo bueno, desecha lo malo. ¿Cierto? Pero tenga cuidado con lo que usted alimenta su alma, su espíritu. Fortalézcase en la palabra del Señor, viva para el Señor. Nosotros, la iglesia, somos hombres y mujeres pecadores, que no somos más que los demás. Pero ¿sabe qué es lo que nos diferencia de los demás que no han creído en el Señor? Es que nosotros nos hemos arrepentido y hemos creído en el Señor. Y que ahora estamos dentro de un proceso de cambio. Nosotros somos iguales que los demás, solo que somos pecadores arrepentidos. Y que ahora estamos en un proceso de cambio. Y ese proceso de cambio será doloroso, pero será un dolor bueno. Hermanos, el proceso de cambio de nosotros va a ser doloroso, pero será un dolor bueno. Sí, hay dolores que son buenos y necesarios. ¿Cómo así? Sí. José, yo les hablaba de José hace un momento. Ese dolor que él sintió, José, del rechazo de sus hermanos, ese dolor que sintió José cuando lo vendieron sus hermanos, cuando fue vendido como esclavo allá en Egipto a la casa de Potifar, cuando fue calumniado por esta mujer, la dueña de Potifar, que no le dicen el nombre, no sé por qué, por eso le digo la dueña de Potifar. Cuando fue a la cárcel injustamente por algo que no había cometido. Imagínense ese dolor de José. Pero ese dolor era bueno, porque estaba transformando el corazón de José, estaba limpiándolo, lo estaba purificando, lo estaba preparando para un día ser gobernador de Egipto. Muchas veces nosotros vamos a ser pasados por las manos del alfarero. ¿Y qué hace un alfarero? Coge el barro. Ese barro somos usted y yo. Él nos escogió, no nosotros a Él. Él nos llamó a través de su evangelio, creímos, Él nos escoge y empieza a tomarnos como ese barro. ¿Y qué hace el alfarero? ¿Saben ustedes lo que hace el alfarero? Empieza a sacar todas las impurezas del barro, a sacar las piedrecitas, las pelucitas, y empieza a amasar el barro, y amasa, y eche la agüita, y amasa. Luego va cogiendo el barro ya preparado y empieza en un molino a ir moldeándolo, una vasija, con sus manos. ¿Sí? A veces se le deshace al alfarero y vuelve otra vez. ¿Sí? Y una vez que el alfarero logra tener una vasija, dirá cualquier persona, ya terminó. No, ahora es cuando viene lo bueno. Lo mete dentro de un horno para que el barro
endurezca, pero es un horno muy bien equilibrado y el tiempo que lo tiene ahí es un tiempo medido, porque si se pasa, se daña la vasija. Por eso Dios no nos pone una prueba o una tentación sobrehumana más de la que podamos resistir, porque pues nos dañaría. Él sabe hasta dónde resistimos y Él nos mete igualmente en hornos. Una vez que somos tratados por Él, hemos sido escogidos, tratados, moldeados, Él empieza a meternos en hornos de fuego, pero el final producto de todo es una vasija hermosa que es colocada en una vitrina, pero todo el proceso que tuvo que pasar. Los hombres más utilizados por Dios son aquellos hombres que han sido grandemente tratados por Dios. Y todos nosotros vamos a ser tratados por Dios. Por eso el Señor Jesús dijo: en este mundo tendréis aflicción. Dios no nos vino a librar de las aflicciones, de los problemas. Ay, no, usted conoce al Señor y todos los problemas se resuelven y ya, usted vive una vida sin problemas, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. ¿Usted cree que es eso lo que vino a hacer el Señor? No, hermanos, el Señor va a permitir cosas duras en nuestras vidas, situaciones duras, quebrantamientos. Pero ¿sabe qué es lo bueno? Que Dios nos va a acompañar en ese proceso. Y nos va a ir moldeando y nos va a ir ayudando y vamos a ir viendo cómo el Señor va a ir haciendo de nosotros alguien cada vez más y más parecido a Cristo. ¿Eres tú más parecido a Cristo que hace un año? Pregúntese. Porque si usted dice que es cristiano, pero sigue usted en sus fornicaciones, en sus idolatrías, en sus adulterios, en sus robos, en sus avaricias, en sus borracheras, en sus maldiciones, en sus estafas. Si tú dices ser cristiano y sigues en esto, tú no eres cristiano. Necesitas arrepentirte, creer en el Señor Jesús. Para que luego seas transformado. No es que la salvación sea por obras, entiéndame, ni se pierda por obras, porque la salvación ni se gana por obras ni se pierde por obras. Por eso la salvación no se pierde. ¿Qué tal si dependiera de lo que hiciéramos nosotros? Estuviéramos en graves problemas. La salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8 y 9. La salvación es por obra, ni estamos tratando de hacer buenas obras o de cambiar para ganarnos algo. No, nosotros ahora hacemos buenas obras porque hemos sido salvados. Nosotros no hacemos buenas obras para salvarnos, sino que las buenas obras que hacemos es porque hemos sido salvados. Hemos sido ya salvados. Y la evidencia de esa salvación son las buenas obras, que somos diferentes. Si una persona no cambia, diciendo que es cristiana, sencillamente no tiene al Señor. No tiene al Señor. Los corintios habían tenido una conversión, porque ahí en esa iglesia habían ex fornicarios, ex adúlteros, ex borrachos, ex ladrones, y estaban alabando el nombre del Señor. Qué precioso, ¿cierto? Qué hermoso. Es lo que Dios puede hacer en nosotros. Y esto es solamente la introducción de esta serie, porque lo que vamos a ver va a ser muy interesante, hermanos. Hoy solamente quise presentarles al médico de médicos, al único que puede cambiar nuestras vidas. Porque, hermanos,
debemos entender que solo Dios puede hacerlo. No trate de cambiar a nadie, ni cambiarse usted mismo. Más bien, abandónese en las manos del alfarero, déjese tratar, depóngase su corazón a trabajar en esas áreas en que debe trabajar, pídale ayuda al Señor, reconociendo su pecado, arrepintiéndose, busque, hermanos, y quiero terminar ya con esta frase que ya les he dicho: si quieres que tu vida cambie, haz un cambio en tu vida. Busca a Dios cada día más y más. Amén. Vamos a orar, pero antes quisiera que Libardo, ¿dónde está Libardo? Él quiere hablarnos, compartirnos un pequeño mensaje. Recuerden que cada uno de ustedes tiene la oportunidad cada domingo de, si tiene algún testimonio, algún mensaje pequeño, no se vaya a extender mucho, en donde usted pueda hablar de lo que Dios ha hecho en su vida. Usted lo puede hacer. Yo quiero con esto que usted participe también y pueda compartir también una pequeña enseñanza a raíz de esa vivencia que usted ha tenido en Jesucristo. Hermanos, entonces quisiera darle unos minutos aquí a don Libardo. Adelante, venga, compártanos lo que quiere decirnos en esta mañana a toda la iglesia. Bueno, hermanos y hermanas, Dios se manifiesta en muchas formas para sus hijos. Yo quiero comentarles un sueño espiritual que tuve y que, dándole vueltas a ese sueño, pude entender que realmente uno debe de testificar lo que Dios hace con uno. Hay muchas formas de que Dios se manifiesta y a veces uno no cree, a veces uno no tiene en cuenta lo que Dios está haciendo con uno. Resulta de que en este sueño yo voy por una carretera destapada, solo, cuando de pronto escucho un estruendo durísimo. Y a mí me da tanto miedo que me salgo de la carretera y me escondo. Cuando de pronto veo bajar una cantidad de gente por la carretera, hasta que ya empiezan a pasar por frente de mí y veo una persona conocida. Y salgo y le digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces me dice, no, el Señor está bravísimo por todos. ¿Y eso por qué? Porque Él espera su cosecha y la cosecha mía. Yo pude interpretar que la cosecha es hablarle a gente que no conoce a Dios, presentarla y llevarla a los pies de Cristo. Porque va a llegar un día en que Cristo le va a reclamar su cosecha y la mía. Entonces, hay muchas formas de cosechar. Entonces, este es un mensaje que yo no lo puedo callar. Este es un mensaje que Dios me da para que sea divulgado, para que nuestros hermanos reconozcan que realmente estamos en este mundo para hacer muchas cosas por el Señor. Pude entender que ese estruendo durísimo es la voz del Señor.
para que el mundo le escuche, porque no le puede hablar a una sola persona, o le puede hablar, pero cuando él le habla al mundo, se manifiesta de esa manera. Entonces, hermanos, yo les invito a que cuando Dios se manifieste, aprovéchalo, disfrútalo y dígalo, divúlgalo. Todo esto es para la bendición de todos y cada uno de vosotros. Amén. Amén. Un aplauso al Señor. Dios quiere que haya un cambio en nuestras vidas, pero asimismo nosotros tenemos que buscar que otras personas conozcan de Dios para que también cambien. No podemos quedarnos en estas cuatro paredes, hermanos, conformarnos con venir a escuchar un mensaje, usted recibe y se va y se queda con eso. No, usted tiene que compartirlo con otras personas para que esas otras personas conozcan del Evangelio de Cristo y puedan venir también y escuchar la palabra del Señor y ser transformados. Yo les invito a que traigan una persona, no se queden solos aquí en la iglesia, no traiga voy a traer a alguien y ahí usted lo sienta a su lado. No me voy a venir solo, voy a venir con alguien. Voy a venir con alguien. No se vaya a quedar usted solo. Sola aquí, nomás recibiendo en la iglesia. Traiga a alguien, invite. Yo les digo, el próximo miércoles, invite a alguien para el discipulado, el próximo domingo. Invite a esa persona que Dios le ponga. Tráigalos. Primero ore por ellos y tráigalos. Porque un día el Señor te va a decir, bueno, sí, bien, recibiste, fuiste transformado, pero ¿a cuántos tú le compartiste? ¿Cuál es tu cosecha? ¿Qué hiciste tú por mi obra? Y todos nosotros somos embajadores del Señor y hemos sido enviados para llevar estas buenas nuevas a toda criatura, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, y sus vidas puedan ser transformadas, hermano, porque hay gente allá afuera que necesita cambiar sus vidas, que necesitan cambiar de rumbo, así como usted fue cambiado cuando recibió al Señor y está siendo cambiado por su gran amor y misericordia. No nos quedemos con eso, compartamos. Traigamos a una persona cada reunión, comprométase con el Señor y hagamos este trabajo todos juntos. Amén. Vamos a orar, ahora sí vamos a colocarnos de pie, vamos a gozarnos en el Señor, a darle gracias por este tiempo, por esta enseñanza. Dios cambia vidas, Dios puede cambiar nuestras vidas. Por eso debemos abrir nuestros corazones, disponernos para que Él obre en nosotros, dejarnos moldear por el Señor. No te rebeles contra tu Dios. Sé manso, sé humilde, entiende que todas las cosas que ahora nos pasan a nosotros y a nuestro alrededor es para bien de nosotros, que todo tiene un propósito. Si tú has preparado una ofrenda, tómala en tu mano derecha y dile: Señor, de lo que yo he recibido y conforme a lo que he prosperado, yo hoy te doy a ti voluntariamente, no con tristeza, no por obligación, sino con alegría, porque tú amas al dador alegre. Bendice, Señor, las ofrendas de tus hijos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias. En esta mañana quiero que
te mires a ti mismo. Ya no vas a mirar a tu hermano, cuál es el pecado de tu hermano, o el error, o la paja del ojo de tu hermano. Más bien vamos a mirar la viga que hay en nuestro ojo. Vamos a autoexaminarnos y mirar qué cosas tenemos que cambiar. Hay muchas cosas que tenemos que cambiar, ¿cierto? Si usted dice que no, está en graves problemas con el Señor. Porque todos necesitamos cambiar, hermanos. Y es el primer paso para el cambio, el reconocer que necesitamos cambiar. ¿Qué cosas tú necesitas cambiar? Cierra tus ojos y ahí en tu mente trae a tu memoria todas esas cosas. Esa ira, ese enojo, ese orgullo, esa prepotencia, esa altivez, esas mentiras, tus fornicaciones, tus adulterios, todos esos pecados que tú has podido hacer. Hoy el Señor quiere que te arrepientas. Arrepiéntete. Vuélvete al Señor. Y si no has creído en el Evangelio de Cristo, cree que Jesucristo murió en esa cruz por tus pecados, que Él resucitó al tercer día de entre los muertos. Reconoce a tu Señor y dile: Señor, aquí estoy, reconozco mi enfermedad, necesito de ti, del buen médico, y sé que mi diagnóstico no es el mejor, pero hoy estoy en tus manos, arrepintiéndome y creyendo en ti. Y si has creído en el Señor, ahora lo que tienes que hacer es abandonarte en las manos del alfarero y decirle: Señor, cambia esto en mi vida. Soy muy iracundo, soy muy mentiroso, soy muy sensual, soy una persona rebelde, dura de corazón. Cámbiame, trata mi vida, dile al Señor sin miedo. Soy una persona muy triste, me siento muy solo. Señor, cámbiame. Levanta tus manos y dile: Señor, cámbiame. Lléname con tu Santo Espíritu. Dice la Biblia en Romanos capítulo 8: si por el Espíritu hacéis morir lo terrenal en vosotros. Es por el Espíritu Santo que ha sido derramado en vuestros corazones que podemos hacer morir lo terrenal. La Biblia nos manda que crucifiquemos nuestra carne con todas sus pasiones y deseos. Debemos crucificar nuestra carne, llenándonos del Espíritu de Dios, buscando más a Dios en oración, en palabra. Apártese de toda maldad, de todo pecado, santifícate para tu Dios, para tu Señor que viene pronto, porque Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Señor, lávame, límpiame, perdóname. Dile al Señor, pídele perdón, reconociendo tus pecados, y pídele que te ayude a cambiar esas cosas, ese mal carácter, esas palabras maldicientes, ese deseo del alcohol, de tomar alcohol, de fumar, toda clase de vicios. Pídele al Señor si tienes algo. Sí, Señor, ayúdame. Yo sé que solo no puedo, pero con tu gracia sí, con tu poder sí. Porque no solamente tú viniste a salvarme, sino a darme el poder para cambiar, para ser una persona nueva, para ser diferente. Todos nosotros estamos en ese proceso de santificación para un día ser glorificados
una vez siendo santificados y justificados por su gracia. Señor, sigue transformándonos, sigue lavándonos, ayudándonos, Señor, a dar un buen testimonio de ti, a ser sal y luz. Dile al Señor: Señor, yo quiero ser sal y luz de esta tierra, que pueda reflejar tu luz, que pueda ser sal, que pueda frenar toda corrupción de esta sociedad que cada día permea hasta las iglesias de tantas cosas que son del mundo. Lávanos, límpianos, ayúdanos, Señor, a ser cada día más parecidos a ti. Un verdadero discípulo de Cristo es aquel que quiere ser más y más como su Maestro. Si usted es un discípulo del Señor, si usted quiere seguir al Señor, usted tiene que buscar ser como Él. Y para ser como Él, debemos seguir sus pisadas, obedecerle, andar en su palabra, rendirse totalmente a Él, porque ahora ya no eres esclavo del pecado. Ya habéis sido libertados del yugo de la esclavitud, no para que otra vez caigáis bajo ese yugo, sino para que ahora sirváis al Señor. Ahora tú has sido llamado para servir al Señor con tu propia vida, con tu propio cuerpo, con tu alma, con tu espíritu. Bendice esta iglesia, Señor, santifícala en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ayúdales, oh Señor, a seguir adelante, a seguir muriendo al viejo hombre, que ellos puedan vivir una vida resucitada en Cristo, que cada día puedan vivir una vida agradable delante de ti, bajo el poder y la gracia de tu Santo Espíritu. Te adoramos y te exaltamos, Señor. Fortalece a tus hijos, aún en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones. Fortalécelos, Señor, que ellos puedan seguir pasando ese proceso de transformación y un día puedan ser esas vasijas hermosas, preciosas, que tú puedas levantar en alto para gloria y honra de tu nombre. Vamos a alabar al Señor, vamos a gozarnos en Él. Gracias, Señor. Denle un aplauso al buen alfarero, al Señor, al médico de médicos, al único que puede cambiarnos y librarnos de toda muerte. Gracias, Señor. Te adoramos y te exaltamos.